cuanto a si el DPO supone una ventaja profesional para la abogacía, hay que decir que sí. El nuevo Reglamento General de Protección de Datos establece una nueva figura, que es el delegado de protección de datos, y entre las exigencias que el reglamento impone es que tenga conocimientos en derecho a la protección de datos, práctica en protección de datos y que esté en disposición de desarrollar esta actividad. Y es evidente que los abogados están en una magnífica disposición para poder ejercer la función de delegado de protección de datos. Se abre, por tanto, una circunstancia, una situación favorable para los abogados, una oportunidad para los abogados que pueden ejercer esta función porque, como señala el reglamento, en unos casos es incluso obligatorio contar con un delegado de protección de datos. Creo que los abogados sí están en magnífica disposición para ejercer esta función. Sí, en cuanto a la formación que deben recibir los delegados de protección de datos, el reglamento establece, como antes comentaba, unos requisitos. Fundamentalmente, que tenga conocimientos en derecho a la protección de datos, que tenga práctica en protección de datos, que esté en disposición de ejercer la función. El proyecto de ley orgánica de protección de datos que ahora se está debatiendo en el Congreso dice que la certificación es voluntaria, no es obligatoria, y además abre la puerta a que quienes han superado una enseñanza universitaria en protección de datos puedan también ser acreditados como delegados de protección de datos. De modo y manera que no se exige la certificación para ser delegado de protección de datos, se establece la certificación voluntaria y además también la posibilidad de que, habiendo superado cursos o formación universitaria especializada en protección de datos, también se pueden ejercer las funciones. Lo que el reglamento quiere es que quien vaya a ejercer las funciones pueda acreditar que sabe de protección de datos, que tiene experiencia y fundamentalmente que tiene conocimientos jurídicos en materia de protección de datos. Sí, en cuanto a las ventajas que puede suponer para una empresa contar con un delegado de protección de datos, hay que decir que el Reglamento Europeo de Protección de Datos y con él la ley orgánica que se está debatiendo en el Congreso establecen que en ciertos casos es obligatorio contar con un delegado de protección de datos. Por ejemplo, cuando se traten masivamente datos de carácter personal, cuando se traten datos, categorías especiales de datos, todas las instituciones públicas deben contar con delegado de protección de datos, todos los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Estado, es decir, hay un ámbito en el que es obligatorio contar con delegado de protección de datos. El reglamento así lo establece, enumera estas circunstancias y el proyecto de ley enumera una serie de supuestos concretos en los que se exige el delegado de protección de datos. Pero además, aparte de estos casos, se puede nombrar voluntariamente un delegado de protección de datos. Esto, sin duda alguna, es una ventaja para la empresa. ¿Por qué? Porque la propia ley orgánica, la nueva ley orgánica, la que se está debatiendo, señala que el contar con un delegado voluntariamente será una circunstancia que se tendrá muy en cuenta a la hora de valorar el grado de cumplimiento o no de las empresas, de los responsables o encargados. Por otro lado, el delegado de protección de datos, sin duda alguna, puede ayudar mucho en una mejor gestión de los datos, en un mejor tratamiento de los datos, en un más adecuado cumplimiento de la normativa de protección de datos. Por tanto, en definitiva, contar con un delegado de protección de datos es sin duda un elemento favorable para las empresas.